en la superficialidad de las cosas. O sea, la superficie, el plano. Sí, No la calidad de lo que contiene. de algo integral o moral, sino el plano como tal, como ente material. Exacto, sí, mira, digamos, por ejemplo, acá nosotros vemos los cuerpos, una mujer bonita, ¿sí? O un carro, o una casa, ¿sí? Pero no vemos más allá de eso, ¿sí? Entonces nos quedamos es en simplemente contemplar una fachada, ¿sí? Y esa fachada, pues, digamos que al solo contemplar eso, nos sumerge en un estado de, podríamos decirlo que es de sufrimiento, ¿sí? Porque mira, por ejemplo, hoy en día cuántas personas no sufren con una imagen bonita, ¿sí? Con una imagen de pronto así sea el hombre que quiera tener plata, o la mujer que se quiera ver bonita, o el que quiera tener el mejor carro, la mejor casa, ¿sí? Entonces siempre estamos pensando en las formas y no nos damos cuenta del contenido o la esencia de las cosas, ¿sí? Entonces es por eso que la superficialidad se encuentra acá en la segunda dimensión. Y si tú ves, es una dimensión baja, porque esta es la tercera, ¿no? De aquí para arriba empiezan las más elevadas, de aquí para abajo son las más limitadas. Las más bajas, sí. De hecho, podemos decir que esta tercera dimensión maneja 48 leyes. Leyes de la física, ¿no? La gravedad, la ley de igualdad, ¿sí? El hambre, bueno, todo eso está acá fijado. La ley de atracción. Atracción. Sí, todas esas también van incluidas ahí. ¿Sí? Sí. Inercia. Sí, también. Y acá en la segunda dimensión no hay 48, sino hay 96. ¿Sí? 96 leyes. Es decir, que entre que haya más leyes, dime. Más leyes, Más pesadez, Denso. más condicionamiento. más difícil estar ahí. Exacto. Sí, es más límites. Sí, hagan de cuenta, uno está en una casa y no es lo mismo estar en una casa con 100 personas a estar en una casa con 3 personas. El nivel de vivir y de poder, digamos que estar en un ambiente bien, pues se torna más denso cuando hay muchas más leyes, ¿sí? Entonces es por eso que acá la superficialidad tiene 96 leyes, ¿sí? Si ustedes miran, pues la mayoría de trastornos psicológicos pues es de acuerdo también a la personalidad, ¿sí? Al que dirán de mí, al qué concepto tendrán de mí, ¿sí? La personalidad es todo eso. Esa es la que vamos a escribir, que es personalidad, ¿sí? Y todo esto es mío. Lo acá. Muchacha, yo tengo las cartas con Entonces la personalidad es la que nos sumerge ahí en esas dimensiones bajas, ¿sí? O sea que esta la podemos incluir en el intermedio o bien ubicada en la tercera dimensión. La tercera dimensión está acá, ¿sí? Si quieres, para ubicarnos un poquito, pues esa tercera dimensión está ligada al centro sexual de nosotros, ¿sí? La personalidad está ligada al centro instintivo. Ah, no. Perdón, ¿me repite la de arriba? ¿Esta? Sí, la primera que anotaste. Esa es el centro sexual. Ahí está la Aquí está la tercera dimensión. tercera dimensión. Y acá es el centro instintivo. El instintivo con la segunda.
El instintivo es la segunda, sí señor. Debo, ahora sí, debo nomás. Debía 600, ahora debo 4. Está en el centro instintivo también la segunda dimensión, porque ahí está como tal la base de todos los deseos en nosotros. Los deseos son todos esos agregados psicológicos que están repartidos en la psiquis, ¿sí? Ellos tienen una sabiduría, una luz, ¿sí? Pero si nos negamos al deseo, podemos sacar esa luz. Si nos entregamos al deseo, pues simplemente un deseo quiere un placer y el placer nos lleva a un dolor. Entonces, la idea es aprender a comprender que como tal esa psicología que tenemos son deseos, son muchas personalidades que tenemos, ¿sí? Y ellas son las que nos llevan digamos, a accionar, a tomar decisiones, simplemente pues para un placer, ¿sí? Entonces es por eso que se necesita empezar a estudiar la personalidad, ¿sí? Los conceptos, los conceptos de pronto de riqueza, los conceptos de pronto de intelecto, ¿sí? Los conceptos que tenemos de belleza, ¿sí? Las ideas, las etiquetas que ponemos ante los demás, ¿sí? Para lograr subir, ¿sí? Entonces todos esos conceptos pues nos mantienen abajo, ¿sí? En una dimensión inferior. Tenemos la primera dimensión, vamos a colocarla acá. Primera dimensión. ¿Y si aquí fue lo chistoso? La primera dimensión ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? 6 y 4. la primera dimensión podemos anotarla como la dimensión de la longitud. Es decir, que es solamente de un punto a otro punto, como se conoce pues acá en la vida cotidiana, ¿no? Las unidades de centímetro, metro, así se conocen como en Hola, profe, ¿qué pena incomodarlos? Voy a tomar una fotico de la actividad. visual. ¿Y me recuerdas el nombre de la actividad? Conocimiento de sí mismo. Entonces, acá encontramos la primera dimensión y está representada centímetros o metros, ¿sí? Unidades de medida. Unidades de medida, sí señor, sí, como las conocemos acá básicamente. Acá la primera dimensión la pueden percibir los animales monocerebrados, ¿sí? Es decir, los animales que tienen motor, cerebro motor, instintivo, 1030 menos sexual. Sí. Ya sean los Bueno, ahí vamos. los insectos, los moluscos, ¿sí? Todos los animales que tengan un solo cerebro, se conoce también en la ciencia como el reptiliano, cerebro reptiliano. Y básicamente pues esos son los animales que perciben esta dimensión. Hay que tener en cuenta que nosotros las podemos percibir y caemos en la pesadez de esa dimensión, porque acá ya vamos a ver que son 192 leyes las que rigen esa dimensión, ¿sí? Muchísimo, el doble de pesadez a la segunda dimensión, ¿sí? Entonces prácticamente esas leyes son mucho más pesadas. Y lo vamos a ver en nosotros porque el ser humano cuando se condiciona a simplemente buscar un placer, tiene el deseo y luego busca el placer, es como si solamente viera eso y solamente le importara eso, ¿sí? Y no se da cuenta que digamos que está siendo manejado por ese deseo. Y lo que hace es simplemente como ir al placer, cometerlo, y no se da cuenta que después de ese placer pues lleva un dolor, ¿sí? Es decir, que hay un constante sufrimiento en toda su vida, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la persona que le gusta
beber alcohol, ¿sí? O drogarse. Una persona está ahí ensimismada y lo podemos ver de pronto como lo ve un molusco o una lombriz, que ellos ven como si fuera un tubo, ¿sí? Y ven solamente de lo que ellos quieren, que es el deseo, al placer. Van y toman la cerveza, o van y están buscando simplemente beber, o van y están simplemente buscando consumir, ¿sí? Lo mismo la persona que critica o la persona que le gusta envidiar. La persona siente placer envidiando y ese es como su único objetivo, ¿sí? Criticar a los demás, ¿sí? Y lo que hace es como sumergir su vida en todos esos deseos, en todo ese ego que tiene, simplemente para buscar un placer, ¿sí? Es por eso que es de un punto a otro, del placer, del deseo, placer y luego un dolor, ¿sí? Listo. Entonces esta es la primera dimensión, ¿sí? Que es como la más baja de las dimensiones naturales. De aquí para abajo pues hay más dimensiones que son más bajas, que se conocen como las infradimensiones, pero pues hoy vamos a hablar solo de las 7 dimensiones de la naturaleza, ¿listo? Esta dimensión, la primera dimensión está ubicada acá en el aparato sexual. Está el centro sexual, que es diferente, que se encuentra en el coxis. El instinto está en el sacro, en el hueso sacro. Pero la primera dimensión se encuentra es en el aparato sexual, ¿sí? Aparato sexual. O sea que centro, sexual y aparato son dos, Sí, porque el aparato dos es... elementos diferentes. Claro, el aparato es lo que vemos a nivel físico, está el aparato sexual, ¿sí? Pero ya los centros pertenecen a la cuarta dimensión. El aparato sexual pertenece a la tercera dimensión. Listo. Entonces, como vemos de aquí para abajo, pues está todo el ego, ¿sí? Desde la personalidad está el ego. Acá pues está prácticamente el deseo, que es el ego, ¿sí? Entonces vamos a ver la cuarta dimensión. La cuarta dimensión, podemos escribirla acá. Digamos que está relacionada con el mundo etérico, ¿sí? Muchos hablan del tiempo, ¿no? En la cuarta dimensión pues está el tiempo. Esta tiene relación con, bueno, digamos que ahí se ven la tercera, la segunda y la primera dimensión, pero hay algo más profundo, que ya es una dimensión, digamos que más tetradimensional, en donde no solo se ve, acá podemos ver una caja, ¿sí? Una caja así como esta caja. Pero en la cuarta dimensión ya se ve lo que hay dentro de esa caja, lo que compone esa caja. Sí. El espacio interno. El espacio interno y lo que compone esa caja, ¿sí? No solo se ve la imagen, sino se ve toda la caja, lo que hay por dentro y así mismo lo que hay por fuera. Esa cuarta dimensión está relacionada con el centro instintivo también. Esos son 1200. Igual que el de la personalidad, el de la superficie. Esta también. Entonces, mira. Bueno, en la cuarta dimensión pertenece al tiempo, ¿sí? Piénselo y me avisa. Esa es la mía. Es decir, que es lo que genera en nosotros el estado de duración en nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con los procesos químicos de nuestro cuerpo, las hormonas, la sangre, todo lo que está en nosotros, la salud del cuerpo, ¿sí? Esa salud está representada, digamos que en diferentes textos antiguos,
como las aguas. Muchos textos antiguos hablan de las aguas de la vida. Y es porque las aguas de la vida están relacionadas con esa energía pura, ¿sí? Por decirlo así. Esa energía es la que le da la duración al cuerpo, ¿sí? Sin esa energía, pues el cuerpo no existiría, ¿sí? En esta cuarta dimensión están o habitan, asimismo, la materia o los seres orgánicos o inorgánicos, o la materia, los seres vivos o los seres inertes, también, ¿sí? Entonces, pues a veces uno dice que las cosas no tienen, digamos que una esencia, pero vamos a ver que hasta la materia inerte, hasta un ladrillo, también tiene, digamos que una esencia ahí, ¿sí? Energía. Una energía, exacto. Bueno, entonces eso pertenece al tiempo y para relacionarlos con nosotros vamos a descubrir que en ese centro instintivo está como tal la salud, ¿sí? Pero asimismo, como nosotros no utilizamos bien el sexo, o sea, como acá como seres humanos, que ya tenemos posibilidad de utilizar bien la energía sexual, como no la utilizamos bien, esa salud, esa cuarta dimensión, está en un estado inferior, ¿sí? En un estado negativo. Es decir, que hay enfermedad, igual a karma, ¿no? Cuando no se utiliza bien la energía sexual, prácticamente el ser humano se desconecta de la glándula pineal y la glándula pituitaria, ¿sí? Simplemente se sumerge en estas dos dimensiones y cree que esa es la vida, ¿sí? Cree que la vida es hacer plata, tener buenas cosas, tener buena imagen, Vida material. la vida material. Entonces se sumerge en ese mundo y cree que su mundo es esto. Por eso a veces hablan de la Matrix. La Matrix es como tal ese mundo que el hombre creó, que cree que es verdad, pero en realidad solo lo que está viendo es la segunda y la primera dimensión. Y de vez en cuando la tercera. Y eso. Porque para ver realmente la tercera dimensión es necesario estar concentrados. Entonces el ser humano no está concentrado. Está pensando en el futuro o en el pasado. Entonces, por ende, pues no alcanza a percibir realmente la tercera dimensión. Si empieza a utilizar bien su energía sexual, esa dimensión la va a poder empezar a percibir. Y asimismo, ¿quiere seguir? 1900. Acá hay una. Acá hay una. Listo, entonces desde aquí parte todo, desde la tercera dimensión. ¿Sí? ¿Qué hace el ser humano para lograr progresar realmente? ¿Sí? Progresar en un nivel consciente. ¿Sí? Que aquí hablamos de progreso, pero socialmente creen que progresar es, no sé, aceptar a las personas con sus conceptos aberrantes. Eso creen que es progresar, ¿sí? Los logros materiales. Eso creen que es progresar. La casa, el carro. Tener la casa, el carro. Pero realmente, si hablamos del ser humano, para que progrese es necesario que empiece a utilizar bien su energía sexual, ¿sí? Conscientemente. Listo. En esta cuarta dimensión, bueno, ahí vamos a ver que está igual las 48 leyes, porque esa cuarta dimensión pertenece al mundo físico. ¿Sí? Nosotros tenemos un cuerpo físico
Asimismo tenemos ese cuerpo, esa parte vital, nuestros órganos, la sangre, toda esa parte química del cuerpo pertenece al mundo etérico, ¿sí? A la cuarta dimensión. Es por eso que esta cuarta dimensión está relacionada con los centros, porque esos centros también tienen que ver con el estado en cómo uno tiene el cuerpo, ¿sí? Si uno no utiliza bien los centros, si uno utiliza los centros para un placer, pues digamos que ahí llega la enfermedad, ¿sí? Entonces ya hay otras enfermedades a nivel del cuerpo que están relacionadas, por ejemplo acá la glándula tiroides, bueno, todas están relacionadas. Y por eso pues tienen las 48 leyes, ¿sí? Estos dos pertenecen a las mismas leyes. O sea que prácticamente están ubicadas, o sea, que se mezclan, están en el mismo plano, en la misma, digamos, no, son dos dimensiones, pero casi que están ligadas, ¿no? Se pueden confundir ambas. Sí, mira, están ligadas. Están gobernando las mismas 48 leyes. Sí, están ligadas porque el tiempo como tal, lo que simboliza el tiempo es simplemente la duración de un cuerpo en un espacio, ¿sí? Nuestro cuerpo dura 80 años, ¿sí? Y hasta que dure es lo que existe, ¿sí? Entonces es por eso que acá está el tiempo y acá está el mundo físico. Toda la materia algún día se va a tener que dañar o deteriorar, ¿sí? Una casa, un edificio se deteriora, una mesa se daña, ¿sí? Es decir que eso también no es eterno. El mundo físico no es algo real, porque si fuera algo real, fuera algo eterno, ¿sí? Nosotros lo vemos como real, pero no es real, ¿sí? Y también está condicionado pues al tiempo con la cuarta dimensión, ¿sí? Lo que pasa es que la cuarta dimensión es como una escala superior a la tercera dimensión. Están ligadas, pero es como un aspecto superior de la materia, ¿sí? Listo, bueno, esa es la cuarta dimensión. Vamos a ver que existe la quinta dimensión. La quinta dimensión está relacionada con dos mundos, ¿sí? Está un mundo inferior, que es el mundo astral, que fue el que vimos en la conferencia pasada, y está el mundo superior, o en una octava más elevada, que es el mundo mental. Esa quinta dimensión, podríamos decir que es la dimensión de la eternidad. De la eternidad. Y está relacionada con la parte o el centro emocional que tiene que ver con el astral. Yo sabía. Y está relacionada con el centro intelectual, que tiene que ver con el mental. ¿Sí? Si miramos, pues esas dimensiones están aquí ahora, ¿sí? Ahorita lo que pasa es que por nuestra materialidad o nuestra superficialidad no las vemos, ¿sí? Pero estas dimensiones están en nosotros, pero en un estado inferior, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como lo vimos acá en la cuarta dimensión, pues nos enfermamos y no sabemos por qué, ¿sí? Hay un estado de ignorancia, ¿sí? Y en base a lo que son nuestras emociones y pensamientos, también tenemos un estado inferior. También tenemos un estado inferior en esas dimensiones, ¿sí? Entonces, esta quinta dimensión, están estos dos mundos, pero entonces hay que entender que estos dos mundos están relacionados con las emociones y los pensamientos. Un hotel vale 550. El mundo astral, digamos que lo pueden percibir unos seres que son, eso se llaman las salamandras del fuego, son elementales del fuego, ¿sí?
Esos elementales son los que habitan en esa quinta dimensión. ¿Sí? Todo tiene un elemental La salamandra del fuego. Señor. Todo lo que habita en la naturaleza tiene elementales. Sin embargo, ese elemental que es especial, lo específico del fuego, es lo que habita en ese mundo astral. ¿Listo? astral, ¿verdad? Sí, señor, mundo astral, salamandras del fuego, que tiene que ver con las emociones. Entonces es importante ver que acá en las emociones del ser humano, como estamos manejados por el ego, por los defectos psicológicos, por nuestra psiquis, pues esas emociones impiden que el ser humano pueda percibir esa quinta dimensión, ¿sí? Entonces, si vemos más allá, pues vamos a ver que por más de que el ser humano diga que solo existe lo que ve, pues vemos que las emociones son verdaderas y los pensamientos también, ¿sí? Es decir que cuando el ser humano siente emociones, se está empezando a crear en este mundo, ¿sí? Y este mundo va a repercutir en la tercera dimensión, ¿sí? Por eso hablábamos la vez pasada que muchas veces las personas tienen emociones negativas y eso así yo no las vea, pero las puedo sentir, ¿sí? Se sienten, impregnan el ambiente. No siente cierta pesadez donde hay gente de cierto tipo. Exacto, sí. Entonces, ese es el mundo de las emociones, ¿sí? Asimismo, pues con el mundo mental, el mundo mental está ligado al intelectual, que tiene que ver con todos los pensamientos, ¿sí? Igual, los pensamientos también los toma el ego, ¿sí? Cuando pensamos en el pasado, en el futuro, ¿sí? Nos deprimimos, nos sentimos ansiosos, con miedo, ¿sí? Todo eso nos mantiene en un estado de inferioridad, ¿sí? Es decir, que está ahí, nos estamos moviendo en esas dimensiones porque pensamos, sentimos emociones, pero somos ignorantes de que eso existe y aparte de eso somos ignorantes de que esos pensamientos y esas emociones repercuten en la tercera dimensión, ¿sí? Por eso ahorita está mucho de moda decir que pues, pensamientos positivos o cosas así, ¿sí? Pero más allá de pensamientos positivos es necesario darnos cuenta que los defectos psicológicos que están en el instinto son los que con sus deseos toman el centro intelectual y el emocional para poder planear y conseguir un placer, ¿sí? Entonces, todos los pensamientos y las emociones también tienen una sabiduría, ¿sí? Tienen una parte de luz. Entonces es necesario aprender también a darnos cuenta de esos pensamientos y esas emociones para así mismo, digamos que empezar a hacer un trabajo con esa energía sexual, que ya ahorita lo vamos a explicar, y para poder empezar a conquistar esa dimensión, ¿sí? El mundo mental pues lo perciben lo que son los elementales como los silfos o las silfides. Los silfos y las silfides son elementales del aire, ¿sí? Es decir que acá tenemos aire Silfos y silfides. Aire, fuego, Le compró 2 casas y Para hablar de negocios como uno tiene que tener solo acá tenemos agua, está representado en estas aguas, centro instintivo, y acá tenemos los 4 elementos en nuestro cuerpo, ¿sí? Los silfos y sílfides son del mundo mental. Sí, señor. ¿Se tiene esta? Ahí en la quinta dimensión está todo el eterno, ¿no? Pasado, presente y futuro. Lo que hablamos la vez pasada, cuando hacemos un desdoblamiento astral en los sueños, por eso hay personas que tienen revelaciones, ven el pasado, ven el futuro y así mismo también ven cosas del pasado, o uno mismo también puede empezar a investigarlo, ¿sí?
¿Listo? También es importante acá aclarar que es importante empezar a poner atención en las emociones que tenemos y en los pensamientos. ¿Sí? Con la ayuda de esa conciencia que tenemos, ese aspecto femenino que tenemos, podemos eliminar esos pensamientos. ¿Para qué? Para quitar la mente y quitar la emoción. ¿Sí? Y asimismo, para que en el mundo astral, en el mundo de los sueños, ya podamos tener una información más verídica. ¿Sí? Como tal de la conciencia Más real de la conciencia. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos también la sexta dimensión. ¿Listo? La sexta dimensión está relacionada con el centro motor, que está acá, a la altura de la laringe. Esa sexta dimensión también está dividida en dos mundos. Vamos a ver primero el mundo inferior. Bueno, hacemos la fama bien. Tenemos espectadores en menores. Sexta dimensión. El motor. El motor está relacionado con el mundo causal. Ese mundo causal. Bueno, se me olvidó acá, digamos que tener en cuenta que ese mental y ese astral lo podemos ver representado así como los vemos acá en unidades de medida. Acá está representado en los átomos y en las moléculas. ¿Sí? Todos nuestros átomos, todas nuestras moléculas son en representación de nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Sí? O sea, ahí me confunde. ¿De quién? Átomos y moléculas igual a emociones. Átomos son O pensamientos. vibran en los átomos y las moléculas. Átomos son los pensamientos y las moléculas son las emociones. Todos vibran igual al mismo tiempo. Imagínate una persona que está triste, melancólica, en un clima frío, su sistema inmune se va a apaciguar y va a tener enfermedad. Va a estar deprimida, se debilita, ¿sí? Entonces así es como vemos que los mismos pensamientos y las emociones repercuten en nuestros átomos y moléculas, ¿sí? Se empieza a tener una enfermedad, ¿sí? Entonces por eso están relacionados, ¿sí? Prácticamente muchas de las enfermedades son psicosomáticas, ¿sí? Y eso tiene que ver por los estados psicológicos que tenemos, o la psicología que tenemos. ¿Sí? Se gestan entonces todo este tipo de dolencias y enfermedades en los átomos y moléculas del plano mental o de la mente. De la mente. La imaginación. La imaginación, las ideas en la mente. Sí. Digamos que esa misma psiquis también puede ser representada en la genética. Los científicos hablan de la genética, de enfermedades genéticas, pero si realmente una persona puede cambiar sus pensamientos y sus emociones, es posible que pueda trascender esa enfermedad. Así la ciencia diga que no hay cura. Si la persona hace un trabajo de cambiar sus átomos y moléculas, es posible que pueda transformar. Son los llamados milagros. Sí. Que le dan 2 o 3 días y resulta que son 4 o 5 años o más. La mente crea también, la mente y las palabras van creando. El positivismo de la persona hace que... Si una persona hipocondríaca que por todo se siente enferma, la persona pues, realmente está enferma. Se enferma por las mamás que le dicen a los niños que tienen que salir súper cubiertos cuando está lloviendo, si no les da gripe. Y de verdad el día que el niño se moja le da gripe de verdad. Y usted ve a otros niños en la misma circunstancia jugando la lluvia y no les pasa nada.
Listo, entonces en el mundo causal está relacionado con el centro motor, ¿sí? Porque el centro motor está relacionado con nuestras obras y palabras, ¿sí? Acá tiene que ver mucho el verbo, ¿sí? Esta dimensión, digamos que es el mundo de las causas, ¿sí? En esa dimensión podemos ver las causas de todo lo que se gesta en el mundo material, ¿sí? En esta dimensión de las causas está representada por los electrones de cada uno de nuestros átomos, ¿sí? Todos esos electrones son los que pertenecen a esa dimensión, ¿sí? Esos electrones son representados como tal en el verbo, es decir, en la fuerza que tiene una persona. ¿En el qué? En la energía, porque la energía sexual, que es la que todos tenemos, es la que nos, cuando se utiliza de una manera consciente, es la que nos va a dar como tal el poder, ¿sí? Y el poder está en el verbo. Cuando una persona empieza a trabajar en sí misma y a utilizar bien su energía sexual y eliminar el ego, esa energía va a tener poder y ese verbo prácticamente tiene que ser muy cuidadoso, ¿sí? Con todo lo que hable y con todo lo que diga, ¿sí? Tiene que ser algo muy concreto. En este mundo vemos que también están ya las personas, hombres y mujeres, que ya tienen sus cuerpos creados, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo vital regenerado y el cuerpo físico. Si quieres sentarte, puedes sentarte. Y el cuerpo físico regenerado, ¿sí? ¿Cómo se regeneran? Con la práctica de alquimia sexual, ¿sí? Con la transmutación sexual. Cuando una persona tiene la capacidad de ir a la sexta dimensión, al mundo de las causas, es porque ya tiene dominio sobre sus 4 elementales, ¿sí? Es decir, que ya tiene sus 4 cuerpos creados, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de los cuerpos, ¿sí? Pero acá ya podríamos decir que somos hombres verdaderos. Hombres en sentido general, ¿no? Mujer y hombre. Hombres verdaderos. Porque un hombre verdadero conoce sus elementales, conoce cómo funciona su cuerpo y asimismo puede tener representación en esas dimensiones, ¿sí? Tiene conciencia en esas dimensiones, ¿sí? Esa sexta dimensión se divide también en la otra dimensión, en el otro mundo, que tiene que ver con el mundo. Este es el mundo, podríamos llamarlo, la gran verdad. La gran verdad. Y aquí vemos todos los protones de esos átomos, ¿sí? Es decir que esa dimensión la componen los protones. Está en la misma sexta dimensión. Sí, en la misma dimensión. La misma dimensión, sino que se separa, ¿no? Nada más que tiene 2 niveles. Uno inferior. Para hablar de una forma más concreta, 2 pisos. Tiene 2 pisos. Uno inferior y otro superior. No digamos inferior, sino que digamos de una Una valencia escala. más real, más bonita, más real. Sí, más elevado. Al primer piso de esta dimensión. Sí, mira, ya cuando somos hombres verdaderos, cuando somos hombres verdaderos, ya se puede decir que tenemos alma humana, ¿sí? Porque tenemos alma, pero es una alma que está encarcelada en muchos conceptos, en muchas formas de ser, en muchos deseos, ¿sí? Y prácticamente pues estamos haciendo daño a nuestra alma, ¿sí? Con esos placeres y nos damos cuenta que después hay un dolor.
Entonces, pues prácticamente el ser humano no tiene alma verdadera. Ya cuando logra unir esos 4 elementales, es que ya tiene alma verdadera y ya se considera como un verdadero ser humano. Y automáticamente al tener esa alma verdadera, se une con, digamos que con esta dimensión superior que habita como tal. Aquí habita Budi. Budi es la conciencia. Budi es la conciencia en el aspecto femenino. ¿Sí? Ahí se manifiesta, se une o qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Se unen los dos. Se une la alma divina, se une la alma humana con el alma divina. ¿Sí? Yo no soy madre. Es decir, que acá podemos hablar de que es un matrimonio perfecto. Se une eso que somos, esa sabiduría que hemos alcanzado, con Budi. ¿Sí? Es decir, que toda esa sabiduría que hemos rescatado de acá, de esos mundos inferiores, ya nos hacen tener la oportunidad de conectarnos a la gran verdad, es decir, de tener una conciencia de qué es lo que es real. ¿Sí? Porque de aquí para abajo, pues sigue siendo también irreal, ¿sí? Digamos que inferior. Pero este concepto de irreal, digamos, en relación con toda esta sabiduría y esos estados de conciencia, este mundo es real, aquí está átomos, con todo ese control, es un plano donde la gente crea, donde la gente realiza. El hecho de que desaparezcamos de un momento dado de seres humanos, por ahí viene otro, que es la misma especie. Entonces, podríamos decir que sí tiene un gran porcentaje de realidad. Así desaparezcamos nosotros nos vamos, pero ahí quedan otros. Y siempre va a estar ahí, bueno, por lo menos en cuanto al concepto que tenemos de durabilidad de este plano. Dicen los científicos que pasaron miles de años antes de que se autodestruya. Entonces, sí, entonces es una realidad que está agitando. Así, digamos que nosotros con nuestra mente estamos implementando sueños y cosas que nos sacan de esta realidad. De hecho, es muy bonita, este mundo es lindo, es precioso. Si nosotros lo valoráramos, sería un paraíso. Sí. Sería un paraíso. Sí, claro. Entonces este mundo ya llega al otro mundo que es el superior. Digamos, es más para mí, o para una persona del común y corriente, diría que ese mundo de allá es el irreal, es el más abstracto, es más difícil de, digamos, de palpar, de comprobar, y que se me puede escapar de las manos como un pétalo de una flor, como la florecita que hay por ahí. Si uno la sopla, se va. El mundo de los sueños es intangible, irreal. Y desde el concepto de la enseñanza que estamos viendo acá, se supone que es mucho más real que eso. Sí, pues es que mira, esas dimensiones están ahí en la naturaleza, ¿sí? Por eso este mundo es bonito, pero por nuestra inconsciencia no lo utilizamos bien nuestro mundo. ¿Sí? Vemos un árbol, es un árbol que hacemos de esto un infierno. Por ejemplo, los países que están en guerra están viviendo un infierno en un mundo que debería ser un paraíso. Claro, pero ¿por qué? Porque no tenemos la conciencia de esas dimensiones. Si tuviéramos la conciencia de esas dimensiones, podríamos, ya como tal, no habría guerra. ¿Sí? Podríamos apreciar la naturaleza y no fabricaríamos un elemento como el plástico para sí mismo deteriorarlo. No extraeríamos el petróleo porque ya hay un nivel de conciencia. ¿Sí? Lo que tú dices es verdad y no verdad, sino muchas veces las personas dicen, no, pero es que el mundo de los sueños es irreal para mí. Muy intangible, ¿sí? Muy volátil. Exacto, pero acá vamos a aprender que si utilizamos bien el sexo, si el hombre y la mujer aprenden a utilizarlo bien,
es posible crear unos cuerpos de naturaleza molecular y atómica. Esos cuerpos pues también se van a una unir con valencia estos dos. atómica, que digamos que nos hagan habitantes permanentes de allá y de comprobar como si estuviésemos acá. Esa es la Dice dimensión. que este mundo material, los átomos están densos, ¿sí? Más atorrolladitos, más juntos. Pegados. Exacto. En el mundo ya, digamos, espiritual, los átomos son Más espaciados, libres. están más Por espaciados. eso dicen que, ya, por ejemplo, dicen que para transportarse pensando, con el pensamiento, donde quiera. ¿Sí? Y por eso, digamos, dicen que, digamos, hablando de los espíritus o de los fantasmas, pueden atravesar. Los átomos son- O sea, en el cuerpo, entre los átomos hay bastante espacio. Pues. La construcción de los átomos, hay bastante espacio. Sí, Es Dicen que que en el mundo astral, ¿sí? Los átomos están más separados, de cada cuerpo están separados. Es que hay un todo y nosotros estamos dentro del todo, ¿sí? O sea, nosotros venimos de dimensiones superiores, ¿sí? Hacemos un recorrido de las dimensiones más bajas, ¿sí? Después vamos por los diferentes reinos, luego pasamos por este plano y si logramos un propósito, si logramos hacer algo, vamos a dimensiones superiores, ¿sí? Cuando tengamos representación allá, digamos con el astral, el mental, sí, el causal, a medida que creemos cada cuerpo tenemos representación. Aquí tenemos representación porque el papá y la mamá nos hicieron este cuerpo, ¿sí? Pero si usted tapa los sentidos, se tapa totalmente, queda en una oscuridad profunda. O sea, necesitamos los sentidos para poder ver esta realidad. Y si no fuera real. Digamos un ciego, para él no es real, por ejemplo, los colores o los libros que vea, a menos que los toque, ¿sí? O al menos que le digan, no es real para el ciego, ¿sí? Lo mismo, nosotros no podemos ver esos planos, pero están acá, se compenetran unos a otros, pero como no somos clarividentes ni clarividentes, no podemos escuchar, digamos, el sonido, la voz de los desencarnados, de los elementales, ¿sí? Y los otros planos están acá. Y los planes Sino que están nosotros no los ahí. percibimos. exacto. No los podemos percibir. O sea, estamos limitados en nuestros sentidos para percibir. Sí. Entonces es por eso que uno necesita aprender a crear esos cuerpos. Cuando ya tengamos los cuerpos creados, ya va a ser el mundo astral tanto real como el mundo material. Es un trabajo bien gigante. Pero usted en la conexión de los sueños, cosas que van a suceder se las van mostrando, ¿sí? Y porque todo viene primero de arriba, ¿sí? Por ejemplo, digamos, decía Paracelso, Galeno, todos ellos decían que las enfermedades, por ejemplo, venían in astral, en vital, ¿sí? O sea, de los planos superiores. Cuando una persona se enferma, primero está enferma arriba. Sí, los pensamientos, lo que él decía. Sí, bien, desde arriba se dan primero, ¿sí? Por ejemplo, dicen allá, quien va y observa esto en astral, que este planeta ya está muerto en planos superiores, ¿sí? Que falta es que se materialicen. Y las cosas vienen de arriba hacia abajo. Pero entonces nosotros queremos y vemos que no, que la realidad es solamente esto y resulta que todo es una especie de realidad todo en conjunto. Y pues esto es solamente una época, porque esto es al igual que un viaje, que unas vacaciones, ¿sí? Empiezan las vacaciones y terminan porque todos nos morimos. O sea, esto, ahí es donde uno no se da cuenta que esto es un sueñito apenas, ¿sí? Y que no es tan real. Y uno pelea por las cosas, pelea por el dinero, pelea por un rato. Claro, y en realidad no es tan real. Y cuando usted se suelta, pues las cosas se van cuadrando. Sí, digamos que el punto es que si nos sostenemos que esto es real, pues nos morimos inconscientes. Mientras que si se hace un trabajo, ya tenemos la representación en todas estas dimensiones y se puede morir el cuerpo físico, pero aún así vamos a estar conscientes de las otras dimensiones. Por ejemplo, seres superiores que han alcanzado un estado de conciencia elevado, ellos pueden materializarse acá, o pueden materializarse en la cuarta dimensión, en la quinta dimensión. Y ellos todavía existen, porque así tengamos un cuerpo, tenemos una conciencia y esa conciencia es la única eterna. Y eso es lo único Viajeros verdadero. interdimensionales. Exacto, sí.
Sí, son seres que han podido tener un cierto grado de conciencia y que han adquirido esos cuerpos y así mismo se pueden representar en cualquiera de esas dimensiones. Acá es por eso que nos conectamos con Bui y ya por finalizar está la séptima dimensión. En la séptima dimensión ya es cuando prácticamente Es donde está la gran realidad. donde está la gran realidad. Sí, donde que realmente ya es toda la realidad. Bueno, hay que ver que en esta, se me había olvidado decirles acá, pero ya en esta sexta dimensión está repartida en 6 leyes. Es decir, que son solo 6 leyes. En la sexta. Sí, acá en el mundo astral hay 24 y en el mundo mental hay 12. ¿Sí? Ya es más liviano. Esa es el mundo astral, es la quinta. La quinta dimensión. Ahí son 12 leyes. En la quinta dimensión, en el mundo astral son 24 leyes. Y en el mundo mental son 12 leyes. Ya en la causal son 6 leyes. Ya mucho, el doble de liviano. En la gran verdad también son, en el mundo de la gran verdad son 6 leyes. Y en la séptima dimensión son solo 3 leyes. ¿Sí? Que es el amor, la justicia y ¿cuál es la otra? La sabiduría. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, pues aquí prácticamente ya es cuando una persona pues logra como tal una autorrealización. ¿Sí? Ya prácticamente su 100% de conciencia ya está libre. Acá vamos a ver que acá están representados como tal lo que somos realmente, nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser es el que va a poder ver esas dimensiones. Nuestro verdadero ser lo conforma nuestro 3% de conciencia. Está representado en el aspecto masculino y femenino, que es la sabiduría y el amor, o que es Budi y Atman. Pero vamos a tener también la sabiduría del 97%, que también eso es lo que somos. 97% de conciencia atrapada en una oscuridad, pero cuando ya estemos acá es la liberación del 100%, la liberación de ese 97%, es decir, un todo, una unidad perfecta, múltiple perfecta, con toda su sabiduría. ¿Sí? Todo esto le ayudó a adquirir sabiduría. ¿Sí? Bueno, entonces es necesario comprender que para poder ir a estas dimensiones, para poder conquistarlas, es necesario aplicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Sí? El primer factor es el nacimiento. Este factor nos va a llevar en la tercera dimensión, con la ayuda de una persona del sexo opuesto, hombre y mujer, lograr utilizar la energía sexual de una manera consciente. Es decir, ese nacimiento nos permite dirigir esa energía sexual hacia arriba, por nuestra columna vertebral hasta nuestra glándula pituitaria. ¿Sí?
Ese nacimiento nos va a permitir crear los cuerpos, es decir, regenerar la parte física para poder percibir bien la dimensión, la tercera dimensión, regenerar nuestra parte vital, ¿sí? Nuestro cuerpo vital, regenerarlo y asimismo crear nuestro cuerpo astral, mental. ¿Sí? Cuando creamos estos dos cuerpos es con la ayuda del nacimiento. Cuando utilizamos bien la energía sexual, recuerdan que esto es un condensador de energía. Ese condensador de energía lo que hace es lograr que esa energía que está en nosotros se fije a ese 3% de conciencia y ya como tal ese 3% de conciencia empieza a aumentar a un 4, a un 5, a un 6, ¿sí? Si no creamos los cuerpos astral y mental, no vamos a poder tener representación en esas dimensiones, ¿sí? Y no vamos a conocer estas dimensiones superiores, ¿sí? Es necesario para poder hacer realmente o fabricar esos cuerpos que nos permiten estar en esas dimensiones, es necesario el factor de la muerte. Que acá enseñamos la muerte psicológica. La muerte psicológica es ir a esa psicología que tenemos. Esa psicología está relacionada con nuestra energía sexual y es necesaria que esa energía sexual que la vamos a utilizar en el nacimiento esté pura, esté descontaminada, ¿sí? Es decir, que con la muerte psicológica vamos a poder ir a nuestra psiquis, a nuestra mente, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, por qué deseo esto. Y con la ayuda de ese 3% que tenemos hasta ahora, ese 3% nos va a ayudar a eliminar esos pensamientos, ¿sí? La que trabaja el 3%. Sí, el 3% es el que va a liberar al 97% de conciencia. Es decir, con la muerte psicológica vamos a liberar el 97% de conciencia que está atrapada en todos nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Es decir, que esa oscuridad que tenemos, esa maldad que tiene el ser humano, ¿sí? Envidia, orgullo, codicia, lujuria, todo eso tiene atrapada una sabiduría, ¿sí? Y esa sabiduría es la materia prima que necesitamos para fabricar los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Para lograr tener representación en esas dimensiones. Es necesario ir allá en esta psiquis, ¿sí? Porque estoy pensando en eso, porque estoy pensando en la noticia esta mañana que me dieron. ¿Sí? Muchas veces uno dice, no, pero es que yo no robo, yo no mato, yo soy bueno. Pero muchos pensamientos están en nuestra psicología y realmente, pues como lo vimos acá, esos pensamientos tienen una manifestación y son reales en cierto sentido. Y entonces no tendría sentido de pronto uno estar pensando, por ejemplo, en imágenes morbosas o en imágenes violentas, ¿sí? Todos esos pensamientos y emociones que están en nuestra psicología, es necesario verlas con la muerte psicológica, ¿sí? Empezar a eliminar eso. Pueden escribir en un cuaderno 10 minuticos en el día. Bueno, voy a estudiar tal cosa. De pronto, no sé, que me peleé con tal persona. O de pronto tengo algún vicio. Estudio el vicio. Hay muchos vicios de pornografía, de masturbación, de alcohol, de droga, todos esos son vicios. El vicio de pelear. Entonces voy a estudiar un vicio. Y a través de la muerte psicológica, que es, digamos, no, es que siento placer cuando tomo. Acudimos a ese 3% de conciencia. Madre mía, elimíname este placer de tomar, ¿sí? Ese 3% está dividido en la madre. Hay un aspecto de nosotros que es esa parte femenina y ella es la que nos va a ayudar a eliminar eso oscuro que tenemos, ¿sí? Y así mismo en el día, yo pues que estamos acá porque estoy pensando mal porque le estoy mirando mal a la persona o porque siento morbosidad con la chica que entró. Es un pensamiento, una emoción. Prácticamente todo pensamiento es de tipo
negativo, digamos, de tipo inconsciente. Sí, lo que pasa es que ahorita en el estado en el que estamos, esos pensamientos y esas emociones son como tal, las utilizas el ego. ¿Sí? Si realmente utilizáramos bien el centro intelectual, no pensaríamos y más bien simplemente intuiríamos. Intuir es saber sin pensar. Sí, porque entonces uno dice, pues bueno, si le doy bala a todo lo que llegue, me voy a quedar sin pensamiento. Entonces me convierto en un ente prácticamente vacío, ¿verdad? En la enseñanza se llega a afirmar que uno con el tiempo se vuelve como un muerto, o sea que casi no reacciona. Como un palo. Sí. Pero entonces digamos todas las cosas que también se eliminan tienen dos polos. ¿Sí? Por ejemplo, digamos usted se pelea con alguien en la casa. Un pensamiento dice pídale perdón, pero otro pensamiento dice váyase. Y hay que eliminar los dos. Ambos están ahí en un nivel negativo. Claro, las dos cosas. Sí, pues lo que pasa es que uno dice, no, pues no tiene emociones, no se ríe, no sé. Pero es que prácticamente una vez piensa bobado. Pues ese pensamiento va siendo también de esa misma calidad, la que te va infundiendo como de ese estado de negación, de escepticismo. No, me voy a quedar sin pensamientos, me voy a quedar sin emociones, voy a hacer un palo. Tiene que tener en cuenta, más adelante vamos a ver una conferencia que se llama Estados y Eventos. Y en cada lugar donde estamos, pues debemos tener también un evento. Si usted, por ejemplo, va a una fiesta, no va a estar como un maniquí ahí en la fiesta, que usted no felicita a nadie, que no habla, que no dice unas palabras, no. O sea, en cada lugar donde vamos hay que hacer lo que corresponde. O sea, seguir siendo, digamos que esa persona, yo soy muy frío, pero calientita, efusiva, cariñosa, afectuosa, aunque se esté tratando de no tener emociones. No, mira, lo que pasa es que cuando tú eliminas las emociones y los pensamientos, ya el cuerpo lo toma la conciencia. Y la conciencia sabe cómo actuar. No quiere decir, ay, eso tiene que ser amable, tiene que ser servicial, porque eso es ser una persona buena. No, la conciencia no es eso. Soy así, no frito y no muestro muchas emociones. Entonces aquí llegaría el caso de que Darío que vuelva a ser tierno, manifestar amistoso, ser más, llegarle más a la gente, ¿verdad? Eliminando las dos pues cosas, mira, al tiempo que tú eliminas todos sus pensamientos, ya sean fríos, de pronto sí, de no querer hablar, pues ya tu conciencia va a manifestarse, ¿sí? Lo mismo una persona extrovertida o amigable. Elimina esos pensamientos de estar cada rato llamando la atención y se va a dar cuenta que es un desgaste de energía y simplemente su conciencia va a actuar en el momento preciso y va a hablar lo que tiene que hablar y va a comprender a los demás y así mismo va a comprenderse a sí mismo. O sea, va a aprender a ubicarse, digamos, en un estado más armonioso. Sí, a ver las cosas como conscientemente, ¿sí? Porque muchas veces por estados de emociones, por ejemplo, un estado parco o amargado, viene una persona y tú por un estado parco o amargado no comprendes a la persona y no sabes lo que te quería comunicar, ¿sí? O de pronto, ¿señor? Cierra puertas, coloca exacto. paredes, hay distanciamiento en la relación. O por ejemplo una persona con muchas emociones, está tan emocionada que no se da cuenta que le están diciendo mentiras. Entonces cuando eliminamos esas emociones vamos a ver la verdad. Por eso es necesario practicar esta muerte psicológica a cada momento. No, pero que la chispa es pichar, que estoy pensando en lo que pasó. ¿Qué interesa el pasado? ¿O qué interesa el futuro? ¿Sí? Simplemente vivir en el instante. Y así mismo la conciencia le va a decir qué hacer. ¿Sí? No con estresarse pues no gana nada. De pronto enfermos y con ponerse al desdichado tampoco va a ganar nada. ¿Sí? Entonces, pues, la idea es adquirir la sabiduría que está ahí en esa psicología, ¿sí? Porque en sí eso es lo que somos eso. 97% de conciencia atrapada en defectos psicológicos, somos defectos psicológicos muchísimos,
y somos ese 3%, pero si empezamos a ver nuestros defectos psicológicos, ese mundo interior, vamos a poder rescatar la sabiduría que está ahí. ¿Sí? Para O sea que, perdón, ese aspecto negativo que tenemos tiene su lado positivo. Un hotel ya, por favor. Cumple una función. tiene pues. una, claro, tiene una sabiduría. Lleno, coloquenla acá en el muelle. Sí, tiene una sabiduría. Digamos, acá hay un defecto, el odio. Pero ese defecto tuvo una creación. Y ese defecto se creó por el mal uso de la energía sexual. Y ya en las otras conferencias lo vamos a ver. El hecho es que toda esa psicología que tenemos está como tal atrapada el 97% de conciencia. El odio tiene atrapado una conciencia, la pereza, el orgullo, la ansiedad, todo eso. Y si eliminamos eso, va a salir la sabiduría. Y listo. Y con el sacrificio por la humanidad, que es entregar o servir a las personas incondicionalmente y desinteresadamente, ya sea enseñándoles esto, enseñándoles, si usted de pronto le nace, bueno, acá no hablamos de dinero, porque eso no se tiene que mezclar con dinero, ¿sí? Es más que todo como enseñar a las personas a cómo despertar su conciencia, ¿sí? ¿Quién ganó? Entonces esa capacidad de servir a los demás nos va a permitir también avanzar para crear esos cuerpos que nos van a permitir experimentar la gran realidad y la gran verdad. Señora. Entonces pues eso es todo. Sí, estas dimensiones las podemos comprobar con la meditación o con el desdoblamiento astral. ¿Vale? Es importante, pues así no, digamos, no tengamos nuestros cuerpos